Romanos capítulo 7. Recordamos que estamos en la segunda sección. La primera, capítulos 1 al 5. ¿Te acuerdas que vimos? Justificación. Capítulos 1 al 5, justificación. Capítulos 6 al 8 estamos estudiando este proceso que se llama santificación. ¿Okay? Somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. El momento que tú y yo depositamos nuestra confianza en Jesucristo, somos justificados. Es un hecho, es una declaración que nos declara Dios a nosotros inocentes. Es una vez. Pero el proceso de santificación, ¿sabes cuánto dura? Toda la vida, todo el tiempo. ¿Te acuerdas de Proverbios 4:18? Que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso la senda de los justificados es como la luz de esta aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Apréndetelo de memoria, porque es este mismo proceso de santificación que sucede a ti y a mí justificados, no porque lo merezcamos, porque hayamos hecho méritos, sino porque Dios hizo todo en la cruz. Si has abrazado por fe la salvación en Jesús, este regalo inmerecido de salvación, el perdón de tus pecados cometidos y por cometer. Es una salvación completa y esto debe de traer gozo a tu vida esta noche, porque la buena obra que Dios comenzó en ti, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No se trata de nuestro performance cristiano, si hacemos o dejamos de hacer, se trata de lo que Él hizo por nosotros. Ahora tenemos una nueva vida en el Señor, tenemos una relación personal con Cristo. Y necesitamos venir los miércoles y los domingos y discipulados para recordar las mismas cosas. No son cosas más profundas, no. Son las mismas cosas que nos son enseñadas, necesitamos recordarlas una y otra vez. Por eso qué bueno que tú y yo ya no tenemos que basar nuestra relación con Dios por obedecer un conjunto de reglas. ¿Te acuerdas que antes era así? O sea, hago esto para que Dios me ame, dejo de hacer esto otro para que Dios me bendiga. Ya no es así. Ahora mi relación con Dios es bajo la gracia. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lo vimos en el capítulo 6. Nuestra obediencia ahora es por amor, no por obligación. Ahora obedezco a Dios porque amo a Dios, no para que Dios me ame. Es muy sencillo, pero es muy profundo. Porque estos principios que los hemos escuchado quizá una y otra vez, o es la primera vez que lo escuchas, es un parteaguas en tu vida. Ahora servimos a Dios por una respuesta a todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y por eso, vamos al contexto, Romanos capítulo 7, el tiempo que Pablo está escribiendo esta carta, los judíos que están en Roma están guardando la ley, o procuran agradar a Dios a través de la obediencia a la ley, buscan relacionarse con Dios cumpliendo todo el decálogo, toda esta ley ceremonial, y a un punto no solo de guardar la ley, sino casi de adorar la ley. Esto es lo que tenemos de Moisés y de Dios, algo demasiado importante para los judíos, como lo es para algunos el día de hoy. Y ahora entendemos que tú y yo no nos relacionamos con Dios a través del cumplimiento de la ley. ¿Te imaginas? ¿Quiénes han cumplido toda la ley? No levantes tu mano porque nunca la vas a levantar. Nadie la hemos cumplido. El único que la cumplió completamente y justamente se llama Jesucristo. Por eso entendemos esto. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios no dice, bueno, primero cumples mi ley y después te recibo, ¿no? No es de esa manera. Por eso Pablo les está diciendo a todos los amados de Dios que están en Roma, ¿te acuerdas capítulo 1? A los llamados a ser santos, a los llamados a santidad, que ya no están bajo la ley, sino bajo la
gracia. Y esto no implica que pasas por alto la ley, y esto lo vamos a ver toda esta noche, bueno, esta media hora, estos 35 minutos adelante, sino que ahora Dios nos va a capacitar. Dios viviendo a través de nosotros, viviendo en nosotros, nos va a capacitar para vivir este proceso que después de la justificación, ¿cómo se llama? Santificación. Entonces, ellos pudieron pensar en la iglesia en Roma, ¿no? A ver, Pablo, llevo toda mi vida intentando relacionarme con Dios basado en la ley. Cumplo reglas, hago méritos, me porto bien para que Dios me ame. Y ahora me estás diciendo que ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te acuerdas en el verso 14 del capítulo 6? Ahí lo tienes, de hecho lo puedes ojear, que leíamos que el pecado no se enseñoreará de nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, llevo toda mi vida guardando o intentando guardar la ley y haciendo méritos, y ahora me dices que la gracia de Dios es suficiente. ¿Esto es lo que me estás diciendo, Pablo? ¿Que su perdón y lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario es suficiente? ¿Te refieres a que ya no tengo que cumplir la ley? Entonces, ¿qué hago con ella? Eso es el tema de hoy. Si estás tomando tus notas, el título de hoy es Muertos a la ley. ¿Qué papel cumple ahora la ley en la vida del creyente? Eso vamos a aprender hoy. Muertos a la ley. ¿Qué papel cumple la ley en la vida del creyente? Y vamos a ver lo que no pensamos, ni una idea, ni una ocurrencia. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 7 en cuanto a cómo es la relación de los que hemos creído en Cristo. ¿Has creído en Cristo? Levanta tu mano, quiero saber. Entonces, aplica a ti esta enseñanza. Si tú has creído en Cristo, los cristianos, no perfectos, sino justificados, y ahora estamos siendo santificados. ¿Cuál es nuestra relación para con la ley? Para con esta ley, para con los mandamientos, para con las reglas que Dios ha puesto. Verso 1, capítulo 7, comienza Pablo diciendo, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que ¿qué? Que éste vive. Otra vez, mira las dos primeras palabras del verso 1, ¿acaso qué? Ignoran, y ya lo hemos visto en el capítulo anterior. ¿A que no sabes esta misma idea donde Dios claramente quiere que no vivamos en ignorancia? Porque llegar a Cristo es por fe, pero comienza un proceso también racional de decir, ok, ¿qué hago con esta fe? ¿Qué hago con mi caminar con Cristo? ¿Qué es esto de la justificación? ¿Qué es esto de la santificación? ¿O nada más hago lo que me digan sin escudriñar la palabra de Dios? No, Dios quiere que tú de la fuente del texto bíblico sepas esta noche y seas libre esta noche y el resto de tu vida. Él quiere que aprendas verdades espirituales que aplican a tu nueva vida en Cristo. Por eso te pregunté y te pedí que levantaras la mano. ¿Has creído en Cristo? Para que ya no seas ignorante, para que entiendas cómo es tu relación ahora con la ley de Dios, ahora que tú y yo hemos confiado en Cristo. Pablo dice, y vas a ver unos paréntesis quizá ahí en tu texto, pues hablo con los que conocen, subraya, la ley. Interesante, porque el artículo la, aquí en el verso 1 donde dice la ley, no aparece en el original. Es como si leyeras, pues hablo con los que conocen ley, exactamente. Y Pablo no está hablando específicamente de la ley refiriéndose al decálogo, a la ley de Moisés o a la ley ceremonial. Está hablando de un concepto general de ley. Toma nota, Romanos 2:15, ya habíamos pasado por ahí, pero si te acuerdas, dice que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. De hecho, dice que se muestra la obra de la ley escrita en nuestros corazones, dando testimonio nuestra conciencia y acusándonos o defendiéndonos de nuestros razonamientos. Por eso la ley no solo se limita a 10 mandamientos, sino que incluye la ley escrita en ¿dónde, familia? En nuestros corazones. Y hay muchos
que no conocen la ley de Dios escrita en tablas. Quizá para muchas personas cerca de ti, tú eres la única Biblia que van a leer en su vida. Imagina esa responsabilidad, ese hermoso privilegio que tú y yo tenemos. Por eso no conocen la ley en tablas, no conocen la ley en rollos, pero conocen su conciencia. Cada uno, esta conciencia que Dios les ha dado en sus corazones, y por medio de esta conciencia conocemos o tenemos noción del bien y del mal. Sabemos que robar, mentir, adulterar, fornicar es malo. ¿Y quién lo dijo? O sea, dime por favor, ¿quién le dijo a un cuate en una isla remota que robarse a la esposa de su amigo estaba mal? ¿No? ¿Quién le dijo? ¿No? Lo saben porque hay una ley de Dios escrita en sus corazones. Pero no solamente es la conciencia o nuestros corazones, sino que también la ley de Dios se muestra o se revela en la creación. Toma nota, Romanos 1, 19 y 20. También ya pasamos por ahí. Dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que tú y yo no tenemos excusa. Entonces, la ley de Dios se revela a través de la creación, se revela la conciencia y también en las tablas que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Ahora regresa al verso 1 ahí de Romanos 7, dice algo interesante acerca de esta ley general. Dice que ley o la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, la ley de Dios aplica y tiene dominio y se enseñorea sobre todos los hombres mientras los hombres estén ¿qué? Vivos. Así de fácil. Pero por eso este es el tema. Todos los hombres han transgredido la ley. Todos han roto esa ley. Todos han atentado contra la ley de Dios. Han cruzado la línea que Dios marcó por medio de la ley. Todo el mundo lo hemos hecho. Todos hemos transgredido la ley. ¿Y sabes lo que provoca romper la ley? Inevitablemente, aquí no puedes dar soborno ni mordida. Dios, como que nunca mentí. No es cierto que hice esto. Aquí no puedes hacer eso. Aquí si rompes la ley, eres culpable de juicio y mereces ser condenado. La única manera de que yo sea librado de esta ley que me condena, librado de todo el peso de la ley que debe caer sobre mí por haberla roto, según este verso, es si yo me muero. Es morir. Y tú y yo sabemos que la muerte anula todos los contratos, todas las condenas. Y en un sentido de contratos, ahora Pablo nos va a dar un ejemplo con un contrato matrimonial. Mira el verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley, ¿a quién? Al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ya sabes, la esposa, aleluya, Señor. Si no te lo llevabas, te lo mandaba, ¿no? Bueno, eso es para los que no conocen a Cristo. Porque el matrimonio en Cristo es una gran bendición. ¿Quién dice amén? Amén. Así, dígame. Ella queda libre de la ley del marido. ¿Ok? Verso 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, porque está rompiendo el contrato matrimonial. Pero aquí dice el verso, pero si su marido muriere, es libre de esa ley matrimonial. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y el ser humano está obligado a cumplir con el contrato matrimonial. Pero si tu cónyuge muere, todos saben que ya no estás obligada a cumplir ese contrato. Porque la muerte rompe ese contrato. Por eso cuando casamos a alguien, mencionamos la frase al final, hasta que la muerte los separe. Ah, con razón, Romanos 7. Pero no solo el contrato matrimonial, sino cualquier contrato.
Tú pudieras tener una tarjeta de crédito y tener topada la tarjeta, completamente endeudado porque te fuiste de viaje. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y después dejas de pagar un par de meses. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y entonces te llegan a cobrar. Y entonces te mueres. Qué conveniente, ¿no? Lo comido y lo paseado y ya sabes el resto. ¿Tú crees que el señor banco va a ir a cobrarte al cementerio? Obviamente no. Porque la muerte anula todos los contratos. Y esta ilustración de un contrato que se termina por medio de la muerte, ¿qué crees? Aplica a todos los creyentes en relación a la ley. Mira cómo dice el verso 4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿cómo es tu relación con la ley ahora? Nula, absolutamente nula. No para hacer lo que yo quiero, sino dice mediante quién. Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, dice el verso, del que resucitó de los muertos. ¿Cómo se llama? Jesús, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y este verso tiene mucha profundidad. Habla de varias cosas importantes que ocurren en mi vida cristiana. Dice al principio del verso: así también ustedes, hermanos, han muerto a la ley por el cuerpo de Cristo. En Romanos 6, déjame darte este contexto, es importante porque probablemente acabas de conectarte en Romanos 7 y no habías escuchado Romanos 6 o no viniste a Romanos 6. Quiero darte un mini resumen. En Romanos 6 entendimos que una persona que le ha entregado su vida a Jesucristo, una persona que deposita su confianza en Jesucristo, en ese momento eres justificado. Eres identificado y vinculado juntamente con Cristo, el verso decía, en su muerte. De manera que cuando Cristo muere, ¿qué crees que pasa? Tú moriste juntamente con Él. Esto es muy profundo, porque cuando mueres juntamente con Cristo, entonces estás muerto al pecado. Porque has muerto con Cristo, tienes una nueva naturaleza, tienes nuevos apetitos. Lo veíamos hace poco que dictaba, tus apetitos están dictando qué quieres y qué buscas. Y veíamos que ya no tiene dominio sobre nosotros, nuestro viejo hombre. Ya no le debes nada, ya no domina sobre ti, ya le puedes decir al pecado no, porque ahora tú y yo somos de Cristo. Por eso el capítulo 6 habla que estamos muertos al pecado. Cuando tú y yo confiamos en Cristo, estamos juntamente sepultados con Él y morimos al pecado. Pero ¿sabes qué? El pecado no murió. El que murió al pecado soy yo. El pecado sigue ahí. El pecado sigue operando. La única diferencia es que el pecado ya no tiene poder y dominio sobre mí, porque yo ya morí al pecado. Ahora, Romanos 6 también nos enseñó que antes de ser hijos de Dios y siervos de Dios, éramos esclavos del pecado. Y te puedo preguntar algo, ¿un esclavo puede tomar sus propias decisiones? La respuesta es no, no puede. No puede librarse de su amo, a menos de que el amo muera. Por eso solo la muerte de su amo le daba libertad. Y eso es lo maravilloso de confiar en Jesús. Porque cuando tú y yo creemos en Jesús, muero juntamente con Él. Y mi esclavitud a mi ex amo, ¿no?, que era el pecado, se acaba de una vez y para siempre. Ahora soy libre. ¿Le puedes decir eso a la persona con la que viniste? O si viniste, solo dile a la persona, soy libre del pecado. Y te va a decir, oh, pues qué bueno, ¿cómo estás? Oh, pues bien por ti. O te va a decir, yo también. Libres del pecado. Estas son muy buenas noticias. Yo no sé cuántas malas noticias leíste hoy en internet o en el periódico, y ayer y antier, y creo que llevas todo el año leyendo malas noticias.
Pero si hoy escuchas esto, que eres libre del pecado, es lo mejor que te van a decir. Hoy y mañana y pasado. Eso me enseñó Romanos 6, que estoy muerto al pecado. Pero ahora en Romanos 7 me dice que al ser vinculado con Cristo en su muerte, no solo he muerto al pecado, sino también a la ley. Por eso el título es Muertos a la ley. Mira lo que dice el verso 4. Has muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cristiano, cristiana, están muertos al pecado y están muertos a la ley. Mi muerte espiritual con Cristo, mi identificación con Cristo me hace libre de la ley, libre de la condenación que la ley pudiera tener sobre mí. Por eso está diciendo, ¿acaso ignoras esto? Estás viviendo una vida de reglas. Bueno, ahora soy cristiano. ¿Y qué hacen los cristianos? No, pues los cristianos ya no toman, ya no fuman, ya no bailan, ya no... ¡Qué aburridos! Entonces te acabas de meter en otra religión. No estás en una relación con Cristo. Estás otra vez en otra ley, en otra serie de reglas. Y Dios quiere que tú y yo sepamos esto, porque muchos ignoran esta verdad y tratan de llevar su cristianismo o su relación con Dios a través de la ley. Bueno, por favor, pásame la lista de lo que hacen los buenos cristianos. ¿Me la puedes dar, por favor? Y dice, sí, ¿no? Entiendo que soy salvo por la gracia de Dios, pero si realmente quiero profundizar en mi relación con Él, si quiero llegar a un nivel espiritual super saiyajin, tengo que guardar la ley. ¿Otra vez de quién se trató? De mí. O sea, todo el foco, toda la gloria de Dios, todo lo que hizo en la cruz, ahora es otra vez mi performance cristiano. Y ese pensamiento es completamente antibíblico por lo que dice el verso 4. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no somos de la ley, ahora somos de aquel que resucitó de los muertos. ¿Y cuál es la aplicación de esta ilustración del contrato? Mira el final del verso 4. ¿A fin de qué? Llevemos fruto para Dios. Yo morí a la ley, pero no morí para quedarme soltero. Dice el verso que soy de quién? De Cristo. No morí para quedarme en libertinaje, no morí para hacer mi voluntad. Y muchos dirían, estoy muerto a la ley, súper bien, ahora sí le voy a dar vuelo a la hilacha, ya no voy a cumplir nada. Y no es así. Si has muerto a la ley, significa que no estás soltero, eres de Jesucristo y estás unido a Jesucristo. Y entonces en cada situación de tu vida te vas a hacer la pregunta, ¿qué te trae más gloria, Señor? ¿Qué te glorifica más? Tú responde esa pregunta el resto de tu vida y vas a estar en la voluntad de Dios siempre. En tus relaciones interpersonales, en tu familia, en tu trabajo, en tus contratos, en tus partidos, en cualquier cosa, en tu ministerio. ¿Qué te trae más gloria, Señor? ¿Dónde hay más brillo y más todo para ti y menos y nada para mí? Por eso, a fin de que llevemos fruto para Dios, no para nosotros. Que todo lo que hagas en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, traiga gloria a Dios. Ese es el propósito, la gloria de Dios. Jesús dijo en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Qué fruto puedo llevar ahora que no estoy bajo la ley? Quizá puedes pensar, o incluso si estás tomando notas, ok, ¿qué fruto puedo llevar ahora que no estoy bajo la ley? Hay muchísimo. Fruto de almas ganadas para el Señor, fruto de compartir el evangelio en donde quiera que estés con los demás, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora puedes cantarle, ahora puedes alzar tus manos, puedes adorarle, porque ya no estás basado en reglas que, dicho sea de paso, nunca pudiste cumplir. Ahora estás basado en lo que Él hizo por ti. Ahora puedes llevar fruto, incluso económico, invirtiendo en lo eterno. Puedes llevar fruto de buenas obras. Puedes llevar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Puedes llevar una vida moralmente correcta, una vida justa, una vida que le agrada.
Este es el motivo por el cual estás muerto a la ley. Nunca se trató de que ahora ya no tengo que cumplirla y hago lo que yo quiera. Estás totalmente equivocado si piensas eso y lees el título, muertos a la ley. ¡Yuhu! ¿No? China libre. No. Por eso, si lo ves claramente, ¿qué sucedió? La transformación de nuestro corazón. Eso pasó. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque antes sabías que adulterar era pecado, ¿no? Y dices, bueno, que ya no voy a adulterar. Pero ¿qué me dices de tus ojos y tus pensamientos? Se va más profundo. Se va totalmente más profundo. La ley te dice esto, pero el Señor dice, pero si codicias, si piensas. Entonces, Jesús te rescató para mucho más allá de no robar, mentir o adulterar. Jesús te hizo libre, por eso Jesús va directo a los motivos del corazón. Ya ni siquiera lo que digo o no digo, hago o no hago, sino por qué lo hice. ¿Qué fue lo que nació de mi corazón para hacer o no hacer? Ahí la ley, mi estimado, no tiene nada que hacer. Nada. Solo el evangelio cambia vidas. México y el mundo necesitan a Cristo porque Cristo te da un nuevo corazón. Si tú ves todas las películas que tienen que ver con policías y justicia y jueces, todos, es que no, cárceles más grandes, castigos más fuertes, no maten a todos, no, pues entonces que nos maten a todos. Pero el corazón sigue podrido y lejos de Dios. La única solución para México y la situación en la que estamos se llama Jesús. Él cambia corazones. Él te da un nuevo corazón. Él cambia voluntades. Él cambia formas de pensar. Él cambia pasados. No reglas. Cristo y su motivación siempre es amor. Por eso tu vida, a medida que vas muriendo a ti mismo y comienzas a conocer más a Dios a través de la Biblia y abrazas lo que la Biblia dice acerca de tu relación con el pecado, tu relación con la ley, entonces te vas pareciendo más a Cristo y menos a ti. Despídete de ti. Bye. Te ves al espejo y te dices, bye. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Totalmente. Y luego piensas, ay no, pobre de mí, ¿no? Créeme que es lo mejor que puedes hacer, parecerte a Cristo y ser más como Él, porque ni siquiera tu mejor versión de ti mismo se acerca a la obra que Dios va a hacer en tu vida. ¿Sabes? ¿Tú quieres llegar a un futuro donde no existan ahí tus manos embarradas en la obra así de, ¿no? Tú quieres ver la obra de Dios pintada perfecta con la firma de Jesucristo. Y que tú llegues a ese futuro y digas, yo no tuve nada que ver con esto. Yo no metí las manos. Yo me senté a disfrutar de la gracia de Dios. Y vi cómo Él transformó mi vida, vi cómo transformó mi matrimonio, vi cómo me hizo libre de la esclavitud del pecado. Yo no tuve nada que hacer. Solamente disfruté de la gracia de Dios. Por eso, ahora puedes servir en el Espíritu, en la gracia, en respeto a su amor. Mira el verso 5, porque mientras estábamos en la carne, en la carnota, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando ¿qué? Fruto para muerte. Cuando estabas totalmente en tu pasión y en tu deseo, no podías llevar fruto de vida, no podías adorar al Señor, no podías invertir en lo eterno, no podías agradar a Dios, no había amor, no había gozo, no había paz. Y si querías tantita paz, la comprabas con algo que se iba inmediatamente y se esfumaba en relaciones, en vicios y en cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no era algo que perduraba, era fruto para muerte. Lo único que tú y yo podíamos producir obedeciendo una serie de reglas era muerte. Está muy claro. Por más que cumplieras y dieras y te persignaras y el rosario y te ibas de rodillas y te flagelaras e hicieras cuanta cosa y te compraras cuanta cosa, tú y yo no podíamos hacer
nada. Era fruto de muerte. Porque la ley y las reglas me incitan al pecado, me dan más ganas de pecar y termino dando fruto para muerte. Entonces, estas pasiones pecaminosas, dice el verso, me llevaban a dar fruto para muerte. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Subráyalo. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, pon ahí un círculo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Y subraya tu Biblia, comienza a ver que ahora puedes llevar fruto para Dios porque estás muerto a la ley y ahora sirves bajo el nuevo régimen del Espíritu. Ya no le sirves por una serie de reglas, ya no se trata de hacer para merecer, obrar para ganar y obtener el amor y bendición de Dios. Ahora tú y yo somos libres, ya no estamos bajo el antiguo régimen de la ley, sino el nuevo régimen del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que te va a capacitar, porque probablemente ahorita que la palabra te está confrontando y te estás viendo, dices, es que yo nunca voy a poder llegar ahí. Y ¿sabes qué? Estás en lo cierto. En tus fuerzas, nunca. Con el Espíritu Santo, siempre. Dios viene a morar en ti a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te capacita para que vivas una vida que da fruto, que agrada a Dios, que te permite ser testigo en todos lados. Te permite llevar una relación tan íntima con Dios que le puedes decir, papito. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a una oración así con Dios? Papito. Gracias, te adoro, Dios mío. Ya no es una religión. Qué libertad nos trae la palabra y qué tristeza a aquellos que están todavía sujetos a su propio performance cristianos, llenos de legalismo, llenos de leyes. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, haz esto o haz esto otro. Tú y yo ya no estamos bajo la ley. Ahora nuestra obediencia es fruto de haber conocido el amor de Dios. Obedezco porque te amo. Recibí tu perdón. ¿Cómo me voy a atrever a hacer esto que te llevó a la cruz, Señor? ¿Te das cuenta la diferencia? Ya no es lo que hacen o no hacen los cristianos, es lo que amas al Señor. Y quizá creciste pensando en que tenías que portarte bien para ganarte el amor de Dios. Probablemente aquí entre nosotros hay gente que lleva mucho tiempo en el cristianismo, desde chiquitos. Y si no te portabas bien, Dios iba a estar enojado contigo. Y esa enseñanza de ganarte méritos se centra tanto en el hombre y deja fuera la gracia de Dios. ¿Viniste a la iglesia? Palomita. ¿Trajiste Biblia? Palomita. ¿Hiciste tu devocional? Palomita. ¿No ofrendaste? Tache. ¿No te sabes las canciones? Tache. Así no puedes relacionarte con Dios. Nadie puede ser más espiritual relacionándote con Dios a través de la ley. Y no quiero decirte que la obediencia no importa, ya lo dijimos, la obediencia es una consecuencia de haber recibido el amor de Dios. La obediencia sí importa, pero no es por tu obediencia que Dios te va a amar más o menos. Él ya te amó. Antes que nacieras y empezaras a pecar, Él ya había dado su vida por ti. Él ya te dio su amor. Y lo hemos escuchado tantas veces. Igual dentro de nosotros decimos, es que no puede ser tan fácil. Tengo que hacer algo. No tienes que hacer nada. Si tuvieras que hacer algo, en vano murió Cristo. Él ya lo hizo todo, Él ya lo ganó todo. En la cruz dijo, consumado, es pagado por completo. Ya no tienes que hacer absolutamente nada, lo único que tienes que hacer es recibir su amor. Ahora el final del verso 6 dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entendemos que hay dos maneras de servir a Dios, bajo el Espíritu o bajo la letra o la ley. Y algunos sirven a Dios bajo la ley. Personas legalistas, basados en sus méritos, llevan el control de lo que han servido, cuántas horas han servido y lo que han servido. Y si no es suficiente o se acercan con ellos y los regañan y los exhortan. Esto es religión.
están basados en sus obras. Y dices, bueno, entonces yo no quiero ser legalista. Y como no quiero ser legalista, entonces no voy a servir, no voy a predicar, no voy a evangelizar, me voy a mi zona de confort. Y no voy a hacer nada, pues porque Dios ya lo hizo todo, ¿no? O sea, puedes caer en ese engaño de llevar una vida cómoda y pasiva, una especie de parásito espiritual. No haces nada más que chupar y chupar de la iglesia y de Dios y no estás dando nada, no estás dispuesto a responder. Y a veces esta gente legalista es como un jalón de orejas para nosotros, porque sirven quizá en lo equivocado, pero con más entusiasmo y más pasión de lo que tú y yo servimos al Dios verdadero. Por eso servir bajo el nuevo régimen del Espíritu significa que puedes servir a Dios con más devoción. Tienes al Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo. Dios ya te dio el Espíritu Santo. Tienes que creerlo. Tienes que abrazarlo. No estás solo, no estás sola. Puedes hacerlo incluso más que un legalista, porque tú eres un testigo de lo que has visto, de lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia. Por eso ni siquiera te estoy pidiendo que te compares con un legalista. Compárate con tu antiguo tú. ¿Te acuerdas cómo servías al pecado antes de conocer a Cristo? A ver, acuérdate cómo le servías. Con toda tu devoción. Gastabas dinero, te desvelabas hasta tarde dando lo mejor de ti y no importaba lo que te costara. Y ahora se supone que estás bajo el régimen del Espíritu y le estás sirviendo con la capacidad que Dios te da. Ya no lo estás sirviendo en tus fuerzas. Por eso sirve a Dios con Dios mismo en ti, con el Espíritu. Verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Por eso, no hay manera que la ley es pecado. La ley tiene un papel muy importante. No podríamos conocer el pecado sino por la ley. Mira el ejemplo del deporte. Ya sabes que a mí me gusta el básquetbol. Y a inicio de este año, ¿te acuerdas lo que me pasó? Bueno, si no sabes, me caí sobre mí mismo y mí mismo me rompió el brazo, bueno, la muñeca izquierda. Entonces, igual por ahí hay un par de testigos. Y descubrí que ya no tengo 20 años, jugando contra chavos de 20, ¿no? Ni modo. Llegamos al hospital y tras una radiografía el doctor me dijo, pues tu muñeca está hecha a pedazos, así, por todos lados. Muñeca de Benjamín por todos lados, ¿no? Entonces yo me levanté todo enojado y comencé a golpear esa máquina de rayos X. Le dije, te odio, máquina de rayos X, ¿no? ¿Te imaginas que hubiera hecho eso? Después de la operación, ¿a dónde me hubiera mandado el doctor? Al psiquiatra, exactamente. ¿Qué es lo único que hizo la máquina de rayos X? Mostrar que mi brazo estaba ¿qué? Roto, fracturado. Por eso todos sabemos que la máquina de rayos X no tuvo la culpa. No es la mala de la historia. La máquina de rayos X no rompió mi brazo, no rompió mi muñeca. Solo reveló la fractura que ya estaba ahí. Exactamente eso hace la ley. Revela tu fractura, expone tu pecado. Por eso si vieras mis rayos X después de la operación con mi placa de adamantium, no me hagas enojar porque igual las garras de Wolverine salen por ahí. Solo los cómics fans entendieron ese chiste. No es cierto. Nunca me enojo, nunca. ¿Verdad, Cindy? A simple vista no veía mi condición. Se veía morado, se veía deslocado, yo no sabía si estaba roto. A simple vista yo no veía. Pero cuando entré a la máquina, me enteré de mi problema. Y la ley hace exactamente eso. Es como una especie de resonancia magnética. Te examina todo, expone todo tu pecado. Y por eso la ley no es mala. Por eso está bien.
Pero ¿qué crees? La máquina de rayos X no me operó, no me curó. Esa es la diferencia. La ley no puede curar. Te expone tu pecado, pero no te cura el pecado. Verso 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué más hace la ley aparte de revelarme el pecado? Si estás tomando nota, 1, la ley revela el pecado. Número 2, la ley provoca o produce o incita el pecado. Y tú lo sabes por experiencia propia. A ver, por favor, ¿qué pasa si salimos a la calle y vamos todos juntos en una visita escolar, ¿no? Eclesiástica, y vemos un cartel donde dice, por favor, no tire basura? ¿Qué vamos a ver, estimada familia? Una montaña de basura, ratas por todos lados. ¿Sí o no? Aquí está este verso explicado. Quitas ese cartel y ¿qué va a pasar? Nadie va a tirar basura. Y, pues ¿por qué? ¿Qué flojera? No, pues así no. A mí ponme un cartel que diga no pases de aquí y lo rompo. Es la naturaleza que existe en nosotros. Por eso es esta naturaleza en nuestra vida que quiere romper la ley. Quizás si nunca hubieras visto un cartel que dijera no tires basura, ni te hubiera pasado por aquí. No lo haces. Por eso la ley produce el pecado. Y mira del verso 9 al 11, ya es la última parte y terminamos. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, o sea, no sabía lo que Dios quería para mí. Así hemos platicado algunos de nosotros, ¿no? Pues es que antes yo en mi fiesta no tenía idea, andaba por otro rollo. Pero venido el mandamiento, cuando conocí la voluntad de Dios, ¿qué dice el texto? El pecado revivió. ¿Y qué pasó? Y yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Por favor, subraya en tu Biblia. Esto es algo muy importante. Subraya en tu Biblia este verso. El pecado me engañó y me mató. Apréndete esto del verso 11. El pecado siempre te va a engañar. Su paga es muerte. Siempre te va a prometer y nunca va a satisfacer. No te va a dar satisfacción. Va a usar estas leyes para romper dentro de ti y te va a prometer la satisfacción. Y el pecado te dice, el pan comido en lo oculto es sabroso. No le digas a tus papás, no le digas a tu esposa, disfruta de tu cuerpo, nadie se va a enterar, pero eso te va a llevar a una esclavitud dolorosa. Una separación. ¿Qué me dices en el trabajo? Toma el camino fácil, recibe o da la mordida, nadie se va a enterar. O fuma esto, sentirás como nunca, tú la vas a controlar siempre. Ajá. Y cuando quieras salir, ¿qué pasa? Ya eres esclavo. Ese es el pecado. Termina llevándote a la muerte. Y quizá no lo entendemos así, sabemos que el pecado es muerte, pero en la práctica pensamos que es divertido. Todos lo hacen. Pero cuando pecas no tardas mucho en darte cuenta que por una razón Dios lo había dicho. No. No le creas al pecado, siempre engaña y solo trae condenación. Te va a prometer riquezas, pero solo te va a dar paranoia. Entre más tienes, más miedo vas a tener muchas veces. Te promete placer, pero te va a dar remordimiento y tristeza. No le creas. Y mira, terminamos verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena. La culpa no la tiene la ley. No estamos desechando la ley. La culpa la tengo yo. Mi naturaleza pecaminosa. No hay nada malo con la ley de Dios. Necesito morir a la ley, no porque la ley está mal, sino porque yo estoy mal. Porque soy carnal, porque soy un pecador. Viene la ley y solo quiero transgredirla en vez de cumplirla. Si baso mi relación con Dios en estas reglas, entonces las voy a romper todas. Pero si veo a Cristo crucificado, veo amor. Y entonces veo la ley muy diferente.
viene del corazón. Por eso no debemos llevar nuestra relación con Dios basados en la ley, porque la ley muestra el pecado y provoca el pecado, y la ley no te puede curar. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solo la gracia de Dios puede llevarnos una vida de victoria. Cierra tus notas, vamos a meditar, vamos a orar. Y de una manera personal, examina si te estás relacionando con Dios por medio de tu performance cristiano. Y estás cansado y estás ya cansada porque simplemente no puedes. Te pusiste tantas reglas cristianas que hasta estás pensando tirar la toalla porque dices, es que ¿quién puede cumplir esto? No. Dile, Dios, yo me quiero relacionar contigo basado en tu gracia. Hoy quiero morir al pecado y también a la ley. Dios te quiere dar su amor gratuitamente. No tienes que cumplir ritos ni ganarte su amor. Lo único que tienes que hacer es enfocarte en recibir el amor de Dios. Toma estos momentos para recibir el amor de Dios. Ya está ahí, está disponible. Dile, Dios, lléname de tu espíritu. Hace tanto tiempo que no hay paz en mi vida, no hay amor, estoy totalmente desenfocado de lo que tú has dicho. He querido cumplir las reglas cristianas y eso me ha llevado y me ha incitado a romperlas todas. Cuando recibes el amor de Dios y lo experimentas de verdad, entonces va a comenzar este proceso de santidad. Deja de relacionarte con Dios por tus obras y relaciónate con Dios por su obra. Dile, Dios, voy a servirte porque tú diste tu vida por mí. Voy a pisar freno a este desenfreno que traigo por amor a ti, no porque un cristiano lo hace o no lo hace. Quiero responder a tu infinito amor. Usa tus palabras, dile, Dios, líbrame de ver eso. Padre, aquí estamos, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora ya no somos ignorantes. Con respecto a morir al pecado y nuestra relación ahora con la ley, gracias por abrirnos el panorama, librarnos de este gran peso de querer agradarte o pensar que nos vas a amar más por obedecer reglas que porque realmente te damos toda nuestra voluntad y nuestra mente, porque mereces la gloria, Señor, mereces la honra, porque tuya es. Ahora, Padre, muertos a la ley, nos permite ser libres del pecado. Muchos de nosotros venimos rotos, lastimados, hemos lastimado a muchos. Y de alguna manera que no entendemos, y por eso lo cantamos, no entendemos, pero llegaste a nosotros. Y en una noche como hoy podemos comenzar a experimentar la libertad de llevar fruto para ti, Señor. Eso antes era impensable. Levantar mis manos, doblar mis rodillas, abrir una Biblia, clamarte y darte la honra y gracia. Dios, eso no estaba en mi vocabulario, pero ahora estoy basando en que quiero obedecerte por amor, Señor. Ya no es un terrible requisito obedecerte, es una maravillosa consecuencia. Hoy recibimos tu amor y tu perdón, y recibe su amor y recibe su perdón. Señor, perdónanos porque no te hemos servido como mereces. Y no para ganar tu favor, sino porque tú lo mereces todo. Queremos amarte en respuesta. Queremos relacionarnos contigo basados en tu gracia, basados en tu amor.
Ayúdanos, Señor, a entender y vivir estas cosas. Y a pesar de mi incapacidad para compartirla con mis hermanos, yo sé que tu Santo Espíritu en ellos les convence de todo pecado. Gracias porque han dispuesto esta noche a venir, ponerse a cuentas contigo. Y Dios, dales ese consuelo que anhela su alma. Dales esa paz a través de la reconciliación que has hecho por medio de la cruz. Gracias, Señor, por este tiempo. En Jesús pedimos todo esto. Amén.